Desde la semana pasada hay una nueva revista cultural uruguaya, ERM. El nombre es la sigla del histórico crítico Emir Rodríguez Monegal y se trata de un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura. La particularidad de ERM es que funcionará con un concurso mensual. Los textos ganadores son publicados y sus autores reciben un pago por su trabajo. ¿Les parece si conocemos más de esta revista? Vamos a charlar en los próximos minutos sobre ella con el coordinador del Instituto Nacional de Letras, Nicolás Dragopián. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también nos acompaña el responsable de investigación y publicaciones, Matías Núñez. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿de dónde sale la idea del proyecto de hacer una revista, una nueva revista cultural uruguaya? Y bueno, forma parte de los homenajes a Emir Rodríguez Monegal en el aniversario de su nacimiento, los 100 años de su nacimiento. Hay distintas formas de realizar homenajes. Nos pareció que la mejor para recuperar la figura de Emir como crítico era fomentar la crítica, el periodismo cultural, estimular a la escritura y bueno, de las formas de planificar la revista, un llamado, un concurso era lo que se nos hacía más pertinente, que fuera abierto a todos, principalmente para escritores de reseñas jóvenes, estudiantes de comunicación, pero también a través de invitaciones del propio instituto, hacer convivir esa nueva crítica que queremos fomentar con figuras ya consagradas o con prestigio. En el primer número, Pía Superville escribió el artículo central sobre periodismo cultural, hace una especie de pasaje o revisión de la tradición del periodismo cultural llegando hasta el presente, un presente donde quizá ya no encontremos artículos de investigación como aquellos que escribía Emir, pero sí tenemos distintas formas de acceso a las nuevas formas culturales también, o obras culturales. Menciona incluso un programa acá de la radio, de Radio Mundo, que es Oír con los Ojos. Ahí exactamente. Menciona a Fernando Medina, Natalia Mardero. Homenajear no quiere decir repetir, sino que se trata de una recepción productiva, creativa. Sí, lo que hace Pía es un panorama de la actualidad, del presente del periodismo cultural y podría haber sido una visión oscura, ¿no? Porque, a ver, los medios tradicionales en cierta forma están en crisis. Podría decirse que hay una crisis del periodismo cultural, pero sin embargo lo que hace Pía nos da la impresión que es dejar una rendija abierta y hacia la comprensión de esos nuevos soportes. Como todas las cosas cambian y bueno, aparecen nuevos soportes, hay nuevos podcasts, hay otras estructuras que guían y guiarán el periodismo cultural. O sea que ustedes dirían que más allá de que podemos ver un cambio o cierto declive en el último tiempo del periodismo cultural, en realidad es una adaptación y hoy entienden que se consume periodismo cultural. Sí, claro, por supuesto. A ver, siempre que hay cambios estructurales aparece la palabra crisis, pero bueno, las crisis llevan a nuevas adaptaciones, si es que pudiéramos hablar de crisis, pero me parece que es eso, que son nuevas formas que van apareciendo y bueno, se van creando nuevas adaptaciones también, simplemente eso. Es una forma de ustedes de darle respaldo, decían, ¿no? de la crítica, ¿no? Querían, al asociarlo con Emir Rodríguez Monegal, que era un crítico, bueno, darle espacio a la crítica. Hoy es cierto que se ve poca crítica en los medios tradicionales, ¿no? Es un tipo de texto que a ustedes les parece que tiene un valor, que es importante rescatar, que es importante darle un hogar, digamos. Sí, por supuesto, pero como decía Nicolás, y está desarrollado en el artículo de Pía, no es un panorama apocalíptico el que vemos nosotros. Las nuevas obras de arte, pensemos en cine, por ejemplo, donde la cartelera semanal dictaba cuáles eran las reseñas. Si lo trasladamos a las plataformas, con series y películas, eso es inimaginable. Esos nuevos soportes, esas nuevas formas de acceso a las obras de arte, tienen nuevas formas de ser reseñadas. Obviamente nuevos críticos, y lo que queremos hacer es llegar a nuevos lectores. Y al mismo tiempo, después de una pandemia como la que pasamos, con un panorama cultural en relación a espectáculos, por ejemplo, tan perjudicado,
sí, claramente queríamos generar trabajo. Ahí me parece interesante consultarles por qué pensaron en el formato de revista digital, ¿no? Teniendo en cuenta esto que también dicen, que hoy el periodismo cultural está en plena etapa de ayornamiento, digamos, de encontrar su nuevo formato, su nueva estructura o quizás, bueno, tener esas nuevas estructuras. ¿Por qué apostar al formato de revista digital? Bueno, porque mucha prensa escrita se lee de manera digital en la actualidad. Yo leo prensa escrita en el teléfono o en una tablet o en la computadora y cada vez se va naturalizando más eso, y porque también, bueno, nos permitía si gastábamos menos plata en el soporte, nos permitía darle más plata a los autores de las reseñas. Y bueno, las reseñas, la verdad es que no sé hasta dónde es cómodo decirlo, pero la verdad es que se pagan más de lo que paga cualquier diario o semanario. Y eso nos parecía importante, como decía Matías, en un año complicado. ¿Cómo se arman los concursos mensuales? ¿Esto por dónde se puede acceder para presentarse? Quienes quieran, por ejemplo, si están escuchando ahora el programa, alguien que esté interesado en mandar una reseña, ¿por dónde se encuentran estos concursos? Bueno, todos los llamados de la Dirección Nacional de Cultura se realizan por Cultura en Línea. Tienen que llenar un formulario, acceder a un usuario y bueno, después simplemente cargan la reseña. Hay un jurado que, bueno, lee las reseñas y decide cuáles son las reseñas publicables. Obviamente se editan y bueno, eso se complementa con artículos que nosotros encargamos y bueno, así se constituyen usualmente. O sea que hay de las dos revistas. cosas, hay artículos encargados por ustedes como estos que señalaban, por ejemplo, este artículo que le vieron a Pía de, bueno, cuál es el panorama del periodismo cultural hoy, y además esa instancia abierta a que se presenten. Entonces, ¿qué características dirían que tienen que tener esas críticas para estar dentro del concurso? Bueno, primero, ¿a qué tipo de críticas de qué pueden ser, no? Bueno, está destinada a determinadas áreas, letras, artes escénicas, artes visuales. El tribunal de evaluación, por ejemplo, se compone por Andrea Rosenthal, de Comunicación de Dirección Nacional de Cultura, Álvaro Auchaín, del Instituto Nacional de Artes Escénicas, en representación del Instituto de Letras estoy yo, pero sí, películas, libros, series, muestras fotográficas, y la idea es que sean recientes y bueno, hay distintos formatos. Tenemos aquellas que son secuencias expositivas donde se explica el contenido de la obra, después se da una opinión que intenta ser persuasiva, buscamos principalmente aquellos que disfrutaron de una obra. Pero además hay distintos formatos, algunos que rozan más la crónica, que vinculan la reseña de la obra con algo vivencial, el momento en que la vieron, con quién estaban. Y que pasan a la primera persona sin ningún conflicto. Pero bueno, creo que mientras haya cultura, siempre es sano que haya crítica de esa cultura, que no es más que una forma de explicitar las sensaciones y los sentimientos que nos causa una obra. Sí, ustedes decían antes la cartelera marcaba un poco de la cancha, hoy capaz que podemos decir que la marcan los algoritmos, ¿no? O el entrar a la plataforma y lo que te recomienda primero y que así se pueden generar por el boca a boca, pero empieza por ahí también, ¿no? Por lo que te aparece más grande. Y esto sería como una especie de darle valor al ojo humano, a la curaduría, digamos. Bueno, sí, pero también tiene una propuesta, una curaduría del instituto. El próximo número ya está planificado en relación a las demás actividades. Es una fuerza sinérgica que se integra al resto de proyectos que tiene el instituto. El próximo número de ERM es sobre editoriales. Vamos a recuperar la imagen de Amanda Berenguer a través de la Galatea. Y bueno, el artículo principal lo hizo Alejandra Torres, de Facultad de Humanidades. Tiene distintos artículos en el Espacio Cervantes sobre editoriales en Uruguay. Y bueno, hizo un rastreo de la figura de Amanda Berenguer, de mujeres editoras, un sector que está tomado por la mujer, feminizado, diseñadoras, correctoras, editoras. Destaca o pone el foco en esa actualidad. Llega a las editoriales independientes y bueno, tenemos todavía
faltan los fallos del tribunal sobre las nuevas reseñas que se presentaron, pero ese artículo sobre editoriales. Después tenemos una crónica de Manuel Soriano sobre música, sobre distintas formas de la música híbrida, que, bueno, yo me sorprendí cuando lo leí y espero que todos los demás también. Un avance de novela de Mercedes Estramil, de su próxima novela. Es decir, en convivencia con estas nuevas voces que estamos tratando de fomentar, están estas personalidades y están inscriptos en proyectos del instituto. El próximo número de ERM busca hacer visible o dar visibilidad a las editoriales uruguayas. Sí, no dijimos que en el número pasado también está Juan Andrés Ferreira, que escribió una novela que ganó los premios nacionales de literatura. Mil de fiebre. Tremenda novela, sí. Mil de fiebre. Y bueno, está Lisa Bloch de Bear, que es una importantísima académica. Y bueno, en este número van a ver otras reseñas y otras figuras también importantes. Y bueno, en eso estamos. Ese es uno de los proyectos que tiene el Instituto Nacional de Letras, ¿no? Pero no es el único. Andan con varias cosas sí, es así. En la agenda. Es así. El sábado inauguramos una muestra sobre Rodó en el Museo Histórico, con curaduría del Instituto y del propio museo. Y bueno, intentamos actualizar la figura de Rodó. Justamente el sábado también editamos una historieta. Una historieta gráfica que se llama Lola y los mundos de Rodó, que bueno, es para llegar a nuevos públicos, para llegar a... Está bien interesante, además las ilustraciones son... Después les ponemos las fotografías ahí, porque nosotros con Gastón la acabamos de recibir. Pero sí, un público que es más bien niños y jóvenes. Niños y jóvenes. Tomando en cuenta que los destinatarios principales de Rodó en muchas de sus obras, o en su obra principal, que es Ariel, eran los jóvenes, buscamos actualizar algo. Pero un autor que tiene como el preconcepto de que es difícil de leer, ¿no? Difícil de leer, sobre todo en términos de estilo. Claro. Si uno se acerca a sus parábolas ya no es tan difícil de leer, hay mensajes muy claros, también tienen secciones donde se explica el sentido de esos textos. No en todos sus pasajes es igualmente oscuro, Rodó. Pero el trabajo que hicieron Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruso para acercar los contenidos tiene una investigación detrás que es increíble. En la muestra que hicimos con el Museo Histórico, por ejemplo, accedimos a los periódicos infantiles que hacía Rodó mientras estudiaba en el Elbio Fernández, y los mismos periódicos que aparecen en la historieta están expuestos en la muestra. Las fotografías familiares son las que los ilustradores tomaron como base para poner en escena a la familia. Hay una investigación detrás sobre la vida y la obra de Rodó, que una vez más, los homenajes pueden ser a través de una muestra. Recuperamos esculturas, homenajes que se le rindieron en toda Hispanoamérica, realizamos una infografía para mostrar a partir de una libreta que había en el archivo de Rodó las redes intelectuales que generó en 1900. Piénsenlo en una época sin internet, las dificultades de acceso a la información, y en esa libreta encontramos 10, 15 intelectuales de referencia en El Salvador, en Chile, en Ecuador. Hoy mismo con quien él se apoyó, ¿no? Para difundir Rodó, por ejemplo, claro. Hacerle llegar de primera mano y bueno, y así el mismo... Perdón, Ariel. Para difundir Ariel. Bueno, sí, no solo hay esculturas de Rodó en toda Hispanoamérica, sino también ateneos que se llaman Ariel, ateneos que se llaman José Enrique Rodó, publicaciones que llevaban su nombre y lo homenajeaban, movimientos juveniles. Y hacemos mención a esas redes intelectuales porque el lugar en el campo intelectual que ocupaba Rodó es difícil de imaginar. Quizás solo fue reiterado esa importancia en el campo intelectual en términos de crítica literaria, precisamente por Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama. Esa figura del crítico literario uruguayo que da validez a ciertas obras, en Rodó se ve claramente cuando, por ejemplo, tenemos ejemplares de Rubén Darío, autografiados y dedicados, que se los enviaba a Rodó para que le devolviera su opinión. Premios Nobel, el rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno.
Imaginemos ese lugar central, no solo por términos de estrellato, de prestigio, sino lo que implica en términos de circulación de ideas. Rodó es uno de los primeros en acuñar el término de América Latina como comunidad cultural, y eso fue llevado a la realidad precisamente a través de estas cartas, estos envíos, generar una comunidad, no solo imaginarla, sino establecer esos vínculos intelectuales. Se materializó, para muchísimos intelectuales existe algo llamado América Latina gracias a esos intercambios. Mencionaron también la Galatea, ¿no? Que es otro de los proyectos en que se viene ahora nomás, es el fin de semana que viene. Exacto. Este fin de semana vamos a hacer en el Museo Zorrilla desde el mediodía y hasta las 21 horas la Galatea, que es un encuentro de editoriales y una feria de libros de autores nacionales. Y bueno, es una propuesta que va a contar con talleres, va a haber food trucks como propuesta gastronómica, va a haber música en vivo. Y bueno, lo que queríamos era eso, dejar sentada la existencia de una feria de libros con estas propuestas en un lugar privilegiado como es el Museo Zorrilla. Y bueno, queremos que vaya mucha gente para que los editores de libros de autores nacionales puedan vender sus libros en un año complicado. Y bueno, nosotros eso, les damos el espacio, la infraestructura para que ellos puedan vender. Así es la propuesta, y precisamos que vaya mucha gente a la Galatea y que mucha gente pase la tarde en el Museo Zorrilla. Perfecto. Bueno, queda hecha la convocatoria entonces. Nicolás Dragopián, coordinador del Instituto Nacional de Letras, Matías Núñez, investigador responsable de investigación y publicaciones, también del instituto. Gracias, gracias a los dos. Un placer tenerlos por acá y bueno, suerte con todos esos proyectos en los que andan. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor haber estado acá.